A ver, ¿me estás diciendo que existen demonios, ángeles y ángeles caídos y que hace muchísimo tiempo hubo una guerra entre ellos? ¿Acaso estoy en una novela y no lo sabía? El joven Manuel preguntaba mirando a una chica pelirroja, Rías Gremory. Mis ojos están aquí arriba. Rías no respondió directamente mientras Manuel finalmente alzaba la mirada, le había estado viendo los pechos y no había disimulado en lo absoluto, el chico no dijo nada ante eso y solo miró al resto. Además, ¿me estás diciendo que todos ustedes son demonios? Los más populares de la escuela siendo demonios. Manuel solo pudo decir eso mirando a Keno y Mejima, la segunda chica más hermosa de la academia, Kiba Yuto, el chico más popular en toda la academia y finalmente a la más joven, Koneko Touhou, la mascota de la academia. Sí. Rías solo respondió con una mirada dándose cuenta de la mirada de Manuel, nuevamente estaba viendo los pechos de Akeno. El punto de todo esto, ¿por qué me resucitaron? No es como que te quiera dar las gracias, ¿sabes? No siquiera sé si verdaderamente quería resucitar. El chico le dijo eso a Rías mientras se rascaba la mejilla, ya le habían confirmado que hace unos días había sido atacado por ángeles caídos y que esa chica que había conocido bajo el alias de Yuma era una de ellas. Rías dio un suspiro ya que se imaginaba algo más a la reacción de tal chico, no había esperado que fuese tan peculiar por así decirlo. Además, ¿qué es eso de las Sacred Gears? ¿Por qué lo dicen en inglés? Manuel volvió a preguntar, le habían comentado que había una dentro de él, pero solo parecía escéptico ante todo, era un chico cuanto menos difícil de convencer. Rías nuevamente dio un suspiro, Kiba rió nerviosamente, Koneko seguía comiendo sus dulces y Akeno permanecía ajeno a todo preparando el té. Las Sacred Gear es un poder irregular que es otorgado a ciertos humanos. Por ejemplo, la mayoría de la gente cuyo nombre está grabado en la historia se dice que eran poseedores de Sacred Gears. Ellos usaron el poder de su Sacred Gear para grabar su nombre en la historia. ¿Y eso a mí qué? Me iba a morir de todos modos antes de los 30. Manuel solo seguía hablando, sin parecer importarle lo que le estaban contando, nadie le dijo nada y siguieron con su explicación. En el presente, hay personas que poseen Sacred Gears en sus cuerpos. Ya sabes, esas personas que cumplen un rol importante en el mundo. La mayoría de esas personas poseen un Sacred Gear en sus cuerpos. ¿Y eso qué? Una vez más, ahí estaba la clásica pregunta que el chico solía hacer. La mayoría de las Sacred Gears tienen funciones que solo son usables en la sociedad humana. Pero hay excepcionales Sacred Gears que son una amenaza para nosotros, los demonios y los ángeles caídos. Levanta bien alto tu mano. Justo cuando Manuel iba a volver a preguntar, recibió un golpe en el abdomen, había sido propina de Koneko Touhou, quien se mantenía inexpresiva. Lo siento Rías-senpai, colmó mi paciencia. Manuel se estampó en una mesa con sangre saliendo de su boca, extrañamente, Rías no regañó a Koneko debido a eso. Con sangre saliendo de sus dientes, Manuel se sentó en el suelo. Tablita hija de, por favor solo alza tu mano, trata de imaginar a la persona más fuerte que conozcas haciendo algo impresionante, de ese modo podrías ser capaz de invocar tu propia Sacred Gear. Manuel se cruzó de brazos y comenzó a pensar, no necesariamente debía ser alguien real, fue así hasta que alguien llegó a su mente, Gohan definitivo, no hay más. El chico asintió ante ese pensamiento, Rías identificando que ya había pensado en alguien volvió a hablar. Baja tu brazo lentamente y levántate. Ahora imita la pose de esa persona. Tienes que imaginarlo fuertemente, ¡ok! No te puedes contener. Una pose donde Gohan luzca el más fuerte, el chico comenzó a pensar dándose cuenta de algo, creo que elegí el menos carismático, solo camina como alguien altanero y tiene la sonrisa arrogante, pero bueno, por eso mismo soy ese. De forma tan natural, una sonrisa altanera apareció en su rostro y comenzó a caminar, los demás lo vieron, extrañados viendo su cambio tan repentino y más por las instrucciones que Rías le había dado. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? Recordando perfectamente ese diálogo, extrañamente el suelo de la habitación del club del ocultismo parecía reaccionar. Esto es inesperado. Todos dentro del club se estaban preguntando en qué o en quién estaba pensando Manuel, se veía tan altanero por naturaleza, que era posible hasta creer que eso formará parte de su naturaleza. Después de eso, su brazo izquierdo comenzó a brillar, el chico se detuvo para mirar el fenómeno que estaba ocurriendo dándose cuenta de algo, un pequeño guantelete rojo. Eso es un Sacred Gear. Y te pertenece. Una vez que aparece, puedes usarlo cuando quieras y donde quieras a voluntad. ¿Y de qué me sirve este guantelete?
El chico volvió a preguntar dejando su arrogancia a un lado mientras que Koneko volvía a sentir esa vena saliendo de su frente, le iba a dar otro golpe pero ahora sí la habían detenido antes de que lo hiciera. Rías solo dio un suspiro y nuevamente las explicaciones comenzaron. Rías había sido llamada debido al folleto que se le había sido entregado. Amano Yuma lo había asesinado ya que lo consideraba una amenaza, siendo que no se dio el tiempo a investigar a Manuel. Si lo hubiera hecho se habría dado cuenta de que ese chico habría muerto por taquicardia antes de los 40 y sin enterarse de lo sobrenatural. El punto fue que Manuel fue salvado debido a la voluntad de Rías, había logrado invocarla en sus últimos pensamientos y una cosa llevó a la otra y Rías decidió revivirlo, claro, sin saber qué le esperaba más adelante. Mientras todo eso ocurría Manuel entendió algo, ahora era uno de ellos, era un demonio, alas negras aparecieron en su espalda y las miró, no parecía sorprendido o asustado por eso, en su lugar, ahora soy el COVID, dándose cuenta de que sus alas eran de murciélago. Todos se estaban presentando pero como a Manuel le importaba poco solo logró escuchar lo último. Y yo soy tu ama, como también soy un demonio de la casa de Gremory, Rías Gremory. Mi casa posee el rango de duque. Vamos a llevarnos bien de ahora en adelante, Manuel. Ama. Las cejas se le fruncieron dándose cuenta de algo, tal parecía que no tendría voz o opinión de ahora en adelante. Más tarde esa noche, en la habitación del chico con un calcetín sumamente tieso, se encontraba viendo al techo, tenía las cejas fruncidas ya que bueno, jamás había sido de los siguen órdenes así porque sí, los demonios al tener baja tasa de natalidad y a la gran guerra que habían tenido hace muchos años habían muerto una gran parte, por ende buscaban a humanos con potencial y esos mismos demonios reencarnados ahora se hacían los sirvientes de quienes los hayan resucitado, en simples palabras, ahora soy su esclavo. Manuel pensó en ello recordando a Rías, le había dado unos folletos para que fuera a repartirlos pero solo los vio, unos estaban en el suelo tirados y pisados, mientras que otros estaban en la basura del baño. Manuel solo agitó la cabeza recordando para el que los había usado mientras alzaba una ceja. ¿Por qué debería de ser el cartero de ellos? Pensó en eso, recordando que le habían dicho que los encargados de repartir folletos eran los familiares, así que siguiendo con eso realmente poco le importaba el tema, sin más volvió a ponerse sus auriculares, buscando algo en su celular particularmente. Unos días después, el chico estaba sentado sobre un tejado viendo al atardecer. Me hicieron renunciar a mi trabajo con la excusa de que necesitaba más tiempo para ser demonio, me van a correr de mi apartamento y por si fuera poco ahora me quedan menos ingresos, esto de ser demonio no me está gustando, aunque bueno, desde el techo, el chico estaba viendo a las japonesas pasar, gracias a sus sentidos mejorados las podía ver mejor además de que era capaz de verlas en la oscuridad, durante las noches confiando en su nueva fuerza física, se sentía seguro y salía con la excusa de simplemente ver culos, ahora mismo veía sus curvas y su tren inferior mientras asentía. Las colegialas están algo bien. Dijo eso asintiendo, pese a que ya iba para los 18 años en menos de 2 meses. Sea como sea, me hablaron de esa mierda llamada contratos. No es como que quisiera hacerlos, además de que soy tan mediocre como demonio que ni siquiera puedo cruzar un círculo mágico, no tengo el suficiente poder para hacer, en otras palabras, soy un cero a la izquierda, igual que cuando era humano, una aura depresiva comenzó a rodearlo, dándose cuenta de que siendo humano o demonio seguía siendo igual de mediocre, el comentario que Rías había hecho de que incluso los niños demonios tienen el poder suficiente para cruzar a través de los círculos mágicos tampoco le había ayudado. Después de todo durante su vida había vivido muchos fracasos, el que no fuera capaz de aprovechar todos los recursos que un demonio común debería tener no es algo que le extrañaba, siendo que habían pasado días en donde se supone que debía de hacer contratos, en su lugar simplemente había estado vagando por ahí, con diferentes excusas para escapar de los Gremory y decir que no va a hacer los contratos. De todos modos el chico finalmente se levantó del tejado y comenzó a bajar, normalmente iría por las escaleras como en su cita con Yuma, pero ahora, el chico solo saltó del tejado directo al suelo con una expresión aburrida, recibió miradas de los japoneses pero no dijo nada, en su lugar solo siguió caminando con una expresión aburrida. ¿Para qué me revivieron? Al decir eso, solo dio un suspiro, nuevamente un día más llegaba a su fin. Al siguiente día, recordando pequeños detalles al haberse encontrado con el resto del club del que ahora formaba parte. Ellos sacaron sus alas, ¿cómo se supone que yo saque las mías? Creo que en aquel momento fue reacción de mis nuevos instintos, pero, el chico miró a un edificio sumamente alto con una expresión que lo demostraba. ¿No seré capaz o sí?
Y sin que nadie se diera cuenta, ese día quedó marcado como una anécdota más que contar. Ese mismo día, Manuel con una venda alrededor de su cabeza caminaba por los pasillos del club del ocultismo. Rías lo miraba mientras suspiraba, veía unos cuantos moretones en el chico al igual que una venda que tuvieron que ponerle. Nadie te atacó, ¿cierto? Nos habríamos dado cuenta de ello. El motivo de mis heridas no es relevante, mujer, de todos modos, ¿para qué me llamaron? Manuel no dijo nada más que eso. Kiba lo miró con una sonrisa nerviosa. Koneko se seguía manteniendo inexpresiva ya que no estaba con su té. Rías sin más volvió a dar un suspiro. ¿Por qué no has repartido los folletos o ido a los contratos? Son pérdida de tiempo, me da hueva aparte, no gano nada haciendo eso. Conociéndome algo pasará que no podré ser un demonio de clase alta. El chico solo respondió eso, siendo que hace unos días le habían contado sobre la jerarquía de los demonios, cosas que todos ya sabemos y que no explicaré en este fic. ¿Qué necesitas para que te pongas a hacer contratos? Dinero. El resto del club miraron al chico, quien se mantenía con una expresión tan natural al decir eso. De por sí ganaba poco siendo cajero de supermercado, además de que el apartamento donde estoy posiblemente me van a correr, ya que bueno, digamos que cierto estúpido al que llamo amigo está demasiado entretenido en la universidad en Kioto y no quiso venir a mudarse aquí. El resto del club no dijo nada, hubo un silencio algo incómodo mientras que Rías fue la primera en romperlo, con cierta duda. Entonces, te brindaré el apoyo necesario. Después de todo es mi deber como tu ama el cuidar de ti, pero a cambio quiero que cumplas tus responsabilidades como demonio. Trato hecho. Manuel asintió. Con eso dicho, uno de sus problemas quedaba resuelto por el momento. El pobre diablo no sabía todo lo que se le venía encima a futuro. Finalmente, el día inesperado había llegado. Tomando camino rumbo a otro lugar, el chico pudo oír una voz femenina, se giró y pudo ver a cierta chica de pequeño tamaño estando en el suelo. Pareciera que se había tropezado. Sea como sea, no es misterio para nadie de quién se trata. El chico se acercó y pudo escuchar un pequeño quejido de dolor de la chica. ¿Estás bien? La pregunta más pendeja en esa situación. La pequeña chica, que parecía tener una ropa de monja, alzó la mirada. Tenía un velo sobre su rostro que no lo dejaba ver por completo, pero Manuel pudo darse cuenta de algo. Tenía un largo cabello rubio que llegaba hasta su cintura. Era evidente que no se trataba de una japonesa. Era claro lo que estaba por suceder. Una vez hechas las presentaciones y los motivos del por qué una pequeña chica rubia se encontraba sola en Japón, ambos comenzaron a caminar. Así que se llama Asia Argento y es una monja, y por ende fue mandada aquí a Japón a una iglesia a esta ciudad que de por sí es muy solitaria. Hay algo extraño aquí. Ya que si existen los demonios y ángeles significa que puede haber algo más allá en esta iglesia. Llevo poco tiempo aquí en Kuo, pero sé que no es una ciudad que sea excesivamente religiosa, además de que son japoneses, no es como que se caracterice por la fe en el cristianismo. El joven Manuel se estaba haciendo chaquetas mentales, aunque no eran extrañas, tenían un fundamento. De por sí el tema de la religión en Japón se podría decir que es algo indiferente, al menos las que se basan en cristianismo y sus derivados, por ende le resultaba extraño, aunque bueno, ahora sabía que Dios existía. De todos modos, la conversación realmente fue fluyendo. Lo que importaba era lo que esa conversación iniciaría. Ninguno de los dos sabía lo que estaba por venir, y mucho menos, lo que el destino tenía escrito. Además de que bueno, dado que ella era extranjera había tenido problemas con la comunicación, aunque siendo demonio ahora Manuel tenía la capacidad de entender cualquier lengua al igual que al hablar podían oírlo en su propio idioma, en otras palabras. Carajo, eso en el mundo laboral vale mucho. ¿No habrá pedo si me alejo de lo demoníaco y voy a buscar trabajo? Manuel pensó en ello cruzado de brazos y ahora mirando al cielo mientras ambos apenas iban conversando y Manuel, como el buen caballero que es, dejaba a Asia cargar su equipaje. Ambos iban en dirección a la iglesia. Manuel tenía una ligera idea de dónde estaba, aunque algo sabía que estaba mal. Después de todo, esa iglesia, además de que apestaba, tenía una apariencia terrible. No era como en México, que realmente había tantas iglesias como Oxxos, pero eso era tema para otro día. Mientras ambos iban caminando, el llanto de un niño se podía oír. Tenía un raspón en el tobillo. A Manuel poco le importaba realmente, pero pudo ver algo interesante: la pureza y bondad de aquella chica rubia. Asia se había detenido y con una sonrisa en su rostro algo ocurrió. Estaba tratando al niño y sus heridas comenzaron a sanar. Un brillo verde estaba apareciendo en las manos de Asia y en ese momento, Manuel sintió un ardor de su mano izquierdo.
Ya veo, eso solo confirma más mis sospechas, mi Sacred Gear no debería de reaccionar a una humana, pero hay algo extraño, eso no es una habilidad natural, pero supongo que son los ángeles quienes están detrás de ella, total, no debería haber problema en eso. Manuel con cierta inquietud y algo de interés ya miró a la chica. La madre del niño había llegado, pero en lugar de agradecer parecía asustada, después de todo había visto algo antinatural, a una monja sanando una herida de la nada, entonces Asia se giró hacia Manuel y dijo. Es el poder de sanar. Es un maravilloso poder que Dios me dio. Ella parece un poco triste, aunque está sonriendo. Fue en ese entonces que se dio cuenta de algo, lo que estaba por pasar, ni siquiera muy a futuro, iba a ser fuerte. Un rato después ambos finalmente llegaron a la iglesia que Asia había estado buscando, Manuel la miraba con duda, dándose cuenta de que su cuerpo sentía escalofríos al estar fuera de ella, todo en sus instintos de demonio le pedía que se fuera de ahí. Bueno, fue un gusto el conocerte, Asia. Manuel con una pequeña sonrisa que no suele mostrar habla, entonces la rubia con una sonrisa responde. Demostrando una vez más la gratitud y bondad que posee. Por favor espera. Me gustaría preparar un poco de té en gratitud por traerme aquí. Gracias, pero a decir verdad tengo algo de prisa, de todos modos, pasaré pronto por aquí. Dijo el chico con una ligera sonrisa, lo que causó una sonrisa más grande en la rubia al oír eso, dicho y hecho, ese día marcaría algo importante en la vida de ambos. Más tarde, jamás vuelvas a acercarte a una iglesia, ¿entendido? La pelirroja de grandes senos estaba diciendo eso, estaba regañando al joven Manuel por haber hecho tal cosa, aunque entendía más o menos el porqué del regaño, parecía darle igual. Para nosotros, los demonios, la iglesia es territorio enemigo. El solo poner un pie dentro de una de ellas puede causar un conflicto entre demonios y Dios. Ya que era un acto de bondad el llevar a la monja a la iglesia, ellos no te hirieron, pero los ángeles están siempre a la caza. Estabas en una situación en donde no sería extraño para ellos el golpearte con una lanza de luz. ¿Acabaste ya? Manuel preguntó mientras que daba un bostezo. Poco parecía importarle el peligro en el que estuvo, dando un suspiro de frustración. Rías no le dijo más, seguido de eso algo interesante ocurrió, hace un rato habían recibido cierta orden de un archiduque para acabar con algo, o alguien, algo apodado demonio renegado, un demonio que fue capaz de matar o desobedecer a su amo, claro, dado que hacen tales cosas se convierten en renegados y no alguien independiente, básicamente ese día les tocó matar a un demonio. Eso fue lo que Manuel entendió y debido a su propia curiosidad decidió ir, lo que ocurrió fue una masacre a aquel demonio renegado, fue sencillo aunque se tomaron su tiempo, debido a que Rías comenzó a explicarle las especialidades de cada pieza a Manuel. Los caballeros destacan en su velocidad, sus piernas son su mayor arma y su mayor debilidad, como el caso de Kiba, siendo espadachín lo complementa bien. Las torres se basan en la defensa y fuerza, mayormente en su fuerza bruta y carecen de poderes mágicos, como lo es el caso de Koneko que solo utiliza los puños y artes marciales. Los alfiles son más de apoyo, al contrario que las torres se basan mayormente en su capacidad mágica y su potencial en ello. Rías ya poseía uno, pero estaba en otro lugar haciendo otro trabajo. Y está la reina, que usualmente se dice que es una mezcla de las tres piezas anteriores aunque pareciera mentira, ya que Akeno se especializa en la magia de los rayos, es el elemento que domina. Y finalmente el peón, la única pieza capaz de convertirse en el resto de piezas y adquirir sus capacidades mediante la promoción, esto claro, con el permiso del rey y una fuerte ímpetu o una emoción fuerte que lo haga trascender de nivel. Evidentemente también está el rey, pero es básicamente el campero y poder del equipo, poco más a añadir. Así mientras el resto del club del ocultismo seguía masacrando al demonio renegado, Rías le explicaba a Manuel eso y más cosas, como antes había mencionado la enorme guerra que hubo y más, sobre cómo los demonios puros habían caído y ahora escasean, así como el porqué de las piezas y que los demonios se adaptaron al juego llamado ajedrez. En realidad Manuel solo estaba pensando que era mucho texto. Hasta que algo llamó ligeramente su atención, algo llamado Rating Games. Así que básicamente están usando a sus piezas para combatir, entretenerse y hacer que suban su estatus. Irónico, suena a mejor trato del que un trabajo te da allá en México. Manuel pensó eso de brazos cruzados. Una vez que el enorme texto de Rías había acabado, Manuel vio como ella con frialdad y sin duda había acabado con el demonio renegado. Así que bueno, una vez más el día había acabado con Manuel enterándose de que es un peón, el rango más bajo entre las Evil Pieces.
Un poco después, así que este va a ser mi primer contrato, Rías ya cumplió con su parte de resolverme el tema de mi apartamento, así que ahora toca cumplir mi parte del trato, de todos modos no puede ser tan difícil, solo debo cumplir el deseo de una persona, aunque espero que no sea alguien extraño. Manuel pensando en eso se detuvo. ¿Quién soy yo para juzgar? Al decir eso, solo siguió caminando recordando los gustos que tenía. Caminando sin ninguna preocupación, el chico siguió, de todos modos sería el primer contrato y jamás le dijo a Rías con qué frecuencia comenzaría a hacerlos. El chico comenzó a ir hacia el departamento donde se suponía que tenía que hacer el contrato. Al llegar una vez más su cuerpo comenzó a sentir escalofríos, era una sensación que conocía bien ya que hace no mucho tiempo que la había experimentado, sabía que algo estaba mal. ¿Qué carajo se supone que está pasando ahí dentro? ¿Algo malo? Esta es la misma sensación que tuve cuando fui asesinado, una sensación de peligro. El chico pensaba en eso para lentamente comenzar a abrir la puerta. ¿Hola, hay alguien? Manuel preguntó de una forma un tanto seria dándose cuenta de que no, todo estaba a oscuras y nadie parecía responder. Después de todo deberían de suponer que era uno de los demonios de Gremory que había venido a cumplir con el contrato, pero no. El chico comenzó a meterse lentamente en la casa, dándose cuenta del ambiente frío y helado que había, todo a oscuras casi como escena de película de terror, hasta que se dio cuenta de algo. Acostado en el suelo se hallaba alguien, o más bien algo, ya que era inerte, no parecía tener señal de vida. Cortado en pedazos y decapitado, un cuerpo humano se podía ver. Manuel retrocedió unos pasos con seriedad, viendo eso mientras su propio estómago comenzaba a revolverse, no sabía cómo tomarse eso, su cuerpo temblaba un poco pero no gritaba, miró a la pared dándose cuenta de que había una T invertida, casi como si fuese una cruz del cristianismo. Su mirada se hizo más severa viendo eso mientras que su pulso se aceleraba aún más. ¿Qué carajos ocurrió? Si se supone que esta era una dirección a la que había una persona viviendo, alguien que quería hacer un contrato, pero esto va más allá de cualquier cosa que hubiese esperado. Manuel volvió a retroceder, fue en ese momento que de forma inesperada algo ocurrió, atravesando una pared y con una sonrisa psicópata en el rostro alguien se dejaba ver, estaba usando una espada y tenía una pistola en su cintura, tenía cabello blanco, todos sabemos de quién se trata de todos modos. Un demonio de mierda aquí, así que tú eres el que estaba unido a este humano. El hombre con una sonrisa enfermiza hablaba, miraba a Manuel con aparente interés así como también con algo de seriedad. Este infeliz estaba haciendo pacto con los demonios, es por eso que decidí darle una lección, aunque no resistió, se quebró de forma muy sencilla. Comenzando a reír mientras decía eso finalmente se presentó. Fred Seyezan, ese es mi nombre, demonio de mierda. Manuel retrocedió un paso dándose cuenta de algo, el tipo delante suya parecía ser humano, pero uno de los humanos enfermizos que tanto habitaba en el planeta Tierra. De todos modos vas a morir demonio de mierda, no necesitabas saber mi nombre, pero puedes considerarlo un regalo de este generoso exorcista. El hombre dijo con una sonrisa antes de un solo movimiento aparecer delante de Manuel. ¿Asustado? Con esa sonrisa en su rostro y sin que Manuel apenas tuviera tiempo a reaccionar, la empuñadura de lo que parecía ser una espada se activó, Manuel por instinto retrocedió pero un enorme ardor apareció en su abdomen. Conozco bien este dolor, es un sable de luz. Manuel pensó en ello mirando al exorcista delante suya. Tienes buenos reflejos, pero puedes jugar al gato y al ratón conmigo. Diciendo eso y apuntando con su pistola hacia Manuel, comenzó a disparar, no había sonido, pero parecían ser pequeñas balas formadas de luz. Manuel comenzó a rodar por el suelo para evitarlas, aquellas balas sin problema habían atravesado el suelo. Pero no todo salió bien, una de esas balas rozó su pierna, ya no podía levantarse, siendo así y acelerando un poco las cosas, Fred finalmente se posó delante de Manuel. Esto es insano, ¿qué se supone que haga? Apenas tengo experiencia lidiando con cosas sobrenaturales y ahora estoy lidiando contra un exorcista, ¿de nuevo voy a morir? ¿Qué carajos va a pasar? Su pulso se aceleraba de forma natural hasta que una voz llamativa interrumpió el momento. Por favor para. Y ahí la aparición de Asia Argento, había acompañado a Free, la vista que tenía delante de ella era aterradora, un cuerpo separado en partes y con una cruz invertida en la pared, el olor era increíblemente fuerte así como también la escena, el padre Fred tenía a Manuel del cuello, con su sable de luz apuntando a su abdomen.
Fue así que las cosas pasaron de una forma más rápida, así alegando por la vida del chico amable que conoció, para ella aunque fuera un demonio o algo más, le había mostrado algo que nadie más en Japón en su corta estancia, cierta cortesía y una amabilidad peculiar. Fue quien se detuvo a ayudarle y a guiarla hacia donde ella necesitaba, eso contaba mucho para ella. Fred, con el ceño fruncido y claramente molesto. No me jodas. Estás defendiendo a un demonio de mierda. Dijo eso para darle una bofetada a Asia, luego la tomó del cuello y la puso contra la pared. ¿Acaso voy a tener que violarte para enseñarte una lección? ¿Eso es lo que quieres, monja bastarda? Dijo eso para arrancarle el vestido, dejando ver su brasier. La mirada de Asia se llenó de terror al oír eso. Eres estúpida. Fred volvió a decir eso para mirarla seriamente a los ojos, de forma psicótica claro. Por favor, detente. Asia volvió a decir con lágrimas en sus ojos. Manuel quiso comenzar a levantarse, su corazón ardiendo en rabia ante la escena, verse una chica tan amable y pura como lo es Asia en manos de un bastardo como Fred lo llenaba de rabia. Puto cura de mierda, déjala en paz. Manuel gritó, comenzando a levantarse. Fred ante el comentario se giró a verlo. ¿Qué fue lo que dijiste, demonio de mierda? Sin pensarlo, con su pistola que lanzaba balas de luz volvió a apuntar hacia Manuel. Asia entre súplicas y negación no podía hacer nada, Fred era muchísimo más fuerte. Entonces apretó el gatillo. Sangre salió del agujero en el cuerpo de Manuel, a diferencia de antes que solo le había rozado la pierna, ahora la había atravesado por completo, cayó de rodillas debido a eso. ¿Acaso te importa esta estúpida monja? ¿Debo violarla enfrente de ti? El cura Fred decía eso, ahora su sonrisa se había borrado. Tú eres de lo peor de la humanidad, Manuel dijo con sangre, pero una vez más volviendo a quererse levantar, la adrenalina recorría su cuerpo al igual que la rabia. Fred azotó a Asia contra el suelo y miró a Manuel. ¿Te molesta esto? La chica llena de dolor y de lágrimas miraba a Manuel, tenía sangre saliendo de él pero se quiso volver a levantar. Ella por simple instinto se intentó levantar para ir con el chico a sanar sus heridas. Detente ahí. Fred dijo para tomar a Asia del cabello y mirar a Manuel. Finalmente, se había puesto de pie. Entonces te vas a enojar si hago esto. Las manos de Fred iban hacia donde estaba el brasier de Asia, la mirada de Manuel se abrió dándose cuenta de lo que iba a hacer, le iba a arrancar la prenda. Los ojos de Asia se llenaron de lágrimas viendo eso. Detente. Manuel gritó para correr a su dirección, en ese momento, un espadazo se logró oír. Asia había caído al suelo mientras que Manuel se detenía a medio camino. Puto Kiba había aparecido. Lamentamos la tardanza. El chico dijo mientras que alguien gritaba del dolor. Fred Seizan cayó al suelo, le habían cortado la mano la cual cayó al suelo. Otro demonio de mierda. A diferencia de hace un rato, Fred ya no estaba sonriendo, le habían cortado su mano y ahora estaba perdiendo sangre, todo eso había ocurrido en apenas segundos. El resto del club del ocultismo había aparecido, Rías, Akeno y Koneko. Fueron a auxiliar a Manuel quien las ignoró por completo. Asia, ¿estás bien? Manuel con genuina preocupación la miró. La rubia solo lo miró para aferrarse a él, aún en esa situación se podía sentir cierta calidez entre ambos. Entonces un brillo verde comenzó a verse. Lamento el tardar en sanar tus heridas. Asia con una genuina sonrisa había comenzado a sanar las heridas del chico, su rodilla comenzó a sanar al igual que su abdomen, esa calidez que solo el poder de Asia podría dar. No contábamos con que un exorcista iba a estar aquí, ¿qué hacen en nuestro territorio? Rías de forma seria comenzó a hablar, mirándolo con asco. Fred recuperando su sonrisa miró a la heredera de Gremory, no sabía quién era pero se veía como una demonio interesante. Eso no debería de importarles, demonios de mierda. Rías solo miró hacia quien aún sanaba a Manuel, en su mente ciertos patrones comenzaron a unirse, ángeles caídos, iglesias en pésimos estados y ahora un exorcista psicópata, todo eso en muy poco tiempo. ¿Estás aliado a ellos? Rías con suma confianza hablaba, después de todo era consciente del poder que ella y el resto de su séquito manejaban. Pero fue entonces que Akeno se dio cuenta de algo. Hay un grupo de ángeles caídos viniendo hacia aquí, si permanecemos aquí estaremos en desventaja. Rías solo chasqueó la lengua, que ángeles caídos estén en su ciudad, en su territorio era un golpe directo a su orgullo, sobre todo por un favor que alguien de ellos les debía. Rías con severidad en sus ojos miró a Fred y habló. Vuelve a acercarte a unos de los siervos y no vivirás para contarlo. Al decir eso, sus ojos brillaron con rencor, el brazo izquierdo de Fred comenzó a ser desintegrado por el poder de Rías.
Demonios de mierda, los voy a matar a todos ustedes. Fred gritando por el shock estaba cayendo más en la locura, su propio brazo estaba desapareciendo ante su vista. Vámonos. Fue todo lo que Rías dijo mientras que el círculo mágico comenzaba a encenderse. Manuel entonces preguntó si se podían llevar a Asia, llegó de lo que habían visto no quería dejarla en manos del bastardo de Free, menos en un estado tan vulnerable, la respuesta fue negativa. Volvamos a reunirnos, Manuel. Fue lo único que Asia dijo con una sonrisa genuina. Con eso dicho, el día había terminado. Realmente no, Manuel fue llevado al club del ocultismo y le comenzaron a explicar diferentes cosas que verdaderamente no le importaban. Básicamente sobre los verdaderos exorcistas afiliados a la iglesia y a los exorcistas errantes y psicópatas como Free, adictos a matar y a cazar demonios. Ahora sí, mediodía del siguiente día, se encontraba fuera mirando al cielo, en un parque que conocía bien, su mente estaba divagando en diferentes cosas mientras que suspiraba. Ahí estaba, el joven demonio Manuel. Pensaba en lo que había ocurrido el día anterior, su mente apenas se podía concentrar en el presente, después de todo nadie podía culparlo, había conocido a una chica excesivamente bondadosa la cual había quedado en manos de un bastardo, o bueno, en una mano ya que ahora ese sujeto no tenía un brazo. Dando otro suspiro y mirando al frente sus cejas se arrugaron, mirando la silueta que estaba delante suya. Asia. Con su estado natural saliendo a flote, una parte de él se sentía aliviado, sorprendido y un poco decepcionado, en su mente se estaba imaginando un rescate épico hacia ella, pero eran eso, imaginaciones, de todos modos lo primordial es que ella parecía estar bien. Manuel. La chica igualmente dijo, en su rostro parecía no haber rastro del moretón de ayer ni tampoco parecía estar tan asustada, dentro de lo que cabe y de forma extraña ella parecía estar bien. Ambos se miraron con una ligera sonrisa, claro que, con Manuel mostrando la preocupación que le había dejado el día anterior, es aquí cuando la típica cita romántica podría comenzar entre ambos, aunque bueno, dado el carácter y esencia de este chico es algo diferente, normalmente alguien sería encantador, educado y amigable con una chica como Asia, pues Manuel no era el caso. Respondía como solo él sabía y claro, con su típica expresión neutral que parecía decir poco, a medida que su salida como amigos iba avanzando Manuel se iba dando cuenta de algo, Asia a diferencia del resto de chicas de su edad no parecía tener habilidades sociales, ella era una inadaptada sin afán de faltarle al respeto, pero cosas tan básicas como lo son el salir a comer una hamburguesa, ir a comprar un libro, hablar con gente desconocida, todo eso parecía ser algo completamente nuevo y diferente para Asia, algo que ella no sabía. Pero algo era claro, ella para bien o para mal no habría sido criada en un ambiente común. A diferencia de lo que uno podría esperar se podría decir que así había estado restringida no por la iglesia, sino por el estilo de vida que había llevado, después de todo, un padre debe de estar ahí para criar, proteger, respetar y amar a sus hijos, ¿no? Ese no fue el caso de esta chica, ni el caso de muchos más humanos que al igual como ella jamás conocieron o jamás conocerán lo que fue el amor de un padre o una madre. Pensando en ello, cierta calidez podría invadirla a ella, había un deseo genuino de tener amigos, durante su niñez ella fue vetada del resto de grupos por algo que consideraron una blasfemia, incluso ella siendo una humana fue vista como tal, su único error podría decirse que fue ser bondadosa, eligió sanar la herida de un demonio, cosa que hizo fuera marginada, de todos modos sabemos la historia de esta chica. Asia Argento, la chica que lo único que deseaba era encontrar un lugar al que llamar hogar con amigos genuinos. Algo que sin darnos cuenta es probable que pocos de nosotros estamos teniendo, ¿te habías puesto a pensar en ello? ¿Estás verdaderamente donde lo deseas o donde te sientes apreciado? Piénsalo. De todos modos, chico y chica estaban caminando por el parque de forma tranquila, la conversación una fluyendo por sí sola, después de todo había cosas que se daban así, de una forma tan orgánica y que sin necesidad de poner un gran esfuerzo se iban dando por sí solas, todo iba bien, quizá demasiado bien, dando igual los pensamientos negativos de Manuel se iba dando cuenta de algo, Asia era el tipo de chica que pareciera ser irreal, una con tanta amabilidad que era difícil de creer, pero ahí estaba ella, con una cálida sonrisa en su rostro pese a la triste vida que había llevado, teniendo que ser protegida por los ángeles caídos, quienes la recibieron con brazos abiertos, algo era claro, eso no acabaría bien, pero todo llegaría a su debido tiempo, ¿no? Así que ya veo, todo eso fue lo que ocurrió, ¿eh? Pero no estoy triste, sé que en algún momento del futuro voy a tener muchos amigos con los que pueda conversar, salir a comprar libros o simplemente ir a ver flores. La voz de la pequeña rubia comenzó a romperse un poco mientras seguía hablando.
Aunque sé que soy algo torpe, suelo caerme con facilidad, tampoco soy capaz de comer una hamburguesa por mí misma, pero sé que el Señor en algún momento me recordará, jamás he dejado de rezar, aunque hasta ahora ha sido algo difícil el soportar todas las pruebas que me ha dado. Con una pequeña sonrisa triste en su rostro, ella decía mientras que pequeñas lágrimas salían de su rostro, ella no había conocido el hogar y calidez de una familia, mucho menos el de un verdadero amigo que te acompañaría a encarar hasta la misma muerte de hacer falta. La vida de ella había sido de todos menos normal, el haber sido marginada de forma igual y encima odiada y vista como blasfema sin duda fue algo que la marcó, algo que iba más allá de lo que alguien debería de soportar. En ocasiones sí me he hecho la pregunta del por qué el Señor es así conmigo, pero, supongo que es una de sus pruebas, no puedo quejarme, Él me dio un poder maravilloso con el cual puedo ayudar a las personas, y sin embargo, pese a verle el lado positivo ahí ella, soltando lágrimas que caían por su suave rostro. En la mente de quien olvidé era el protagonista venían ciertas imágenes, tanto algunas de su vida como de diferentes situaciones, el cómo no había podido ayudar a quien consideraba importante o el cómo se había quedado quieto antes diferentes situaciones las cuales lograban cierto arrepentimiento en él, y ahí estaba una vez más, ante una Ika la cual claramente necesitaba algo más que solo ayuda, quizá irónicamente ella era una pequeña luz la cual iba necesitando un guía para llevarla a donde ella quería, lo cual era un mundo lleno de calidez y más cosas, algo que evidentemente es imposible ya que el mundo siempre es un lugar cruel y sin escrúpulos, pero que dentro de lo que cabe siempre podía haber algo bello dentro de él, algo que se podía ir construyendo, y es ahí donde esa luz llamada Asia debería de llegar, el si llegará o no es un completo misterio, pero Manuel sabía que debía de hacer lo posible para intentar ayudarla. Después de todo, la vida le estaba dando una oportunidad para redimirse, ¿no es así? Verdaderamente el mundo es un lugar cruel, en muchas ocasiones el cansancio y el fastidio son algo que me ganan y suelo verlo del modo en que creo que es real, algo horrible que hay aquí, pero que de algún modo hay algo más allá, algo que probablemente muchos puedan conocer pero que yo no busco, quizá allá está lo que tú estás buscando. Manuel dijo eso ahora mirando a la chica rubia que lo observaba con ligera curiosidad. Quizá en ese lugar donde solo las estrellas pueden llegar, quizá es ahí a donde siempre anhelaste avanzar, dentro de esta vida la cual te puede desgraciar, pero que de algún modo, te puede maravillar. Manuel dijo riendo un poco para volver a ver a Asia. Y si está en mis posibilidades, quiero ayudarte a tu destino a alcanzar. El chico que se creía poeta miró a Asia, quien sus lágrimas parecían no cesar, en toda su vida es la primera vez que alguien dentro de lo que cabe le mostraba una extraña calidez, jamás había afirmado que estaría ahí con ella, pero era algo que él sabía, a su forma de ver las cosas. Tarde o temprano se iban a separar, y es en ese momento que se iba a frenar, y, a su propio camino volver a avanzar. No lo sabes Asia, pero no me quedaré mucho tiempo, al menos no es la idea, pero dentro de lo que pueda hacer, te ayudaré a llegar a ese sitio, Manuel dijo eso, mirando al cielo una vez más. La mente de este chico en ocasiones podría ser un enigma, acababa de conocer a la rubia y por primera vez, ella se había expresado de forma genuina, él había afirmado que quería ayudarla a alcanzar aquel lugar que considera donde solo las estrellas parecían llevar, pero sin embargo algo tenía que ocultar, sus intenciones las cuales eran un enigma a preguntar, sus ideas al igual que sus pensamientos, eran algo que se tenía que revisar, Asia no lo sabía, pero este vínculo algo iba a cambiar. Algo que para bien o para mal verdaderamente sería algo que marcaría a ambos, algo que sin duda prometía ser interesante, dentro de lo que acababa de formarse en este vínculo extraño que no se podía llamar amistad, algo más allá de la lealtad se iba a nublar por una enorme tempestad. Parecía que aún quedaba mucho por contar, pero eso, sería historia para otro capítulo a narrar.